Hola niños, ¿cómo están? En esta oportunidad nos reunimos para revisar este video que se llama Apoyo Guía 36. Vamos a comenzar, vamos a comenzar con el uso de la B y la V a modo de refuerzo, porque por lo que tengo entendido, ustedes ya han desarrollado guías que tienen relación con este tema, ¿ya? La ortografía del uso de la B y la V. Vamos a comenzar con el uso de la B. La primera regla, ¿ya? Regla o ley es: se usa B en las terminaciones del pretérito imperfecto aba, aba, mos, abas, abais y aban, ¿ya? Ejemplo: yo amaba, jugábamos, tú hablabas, vosotros cantabais, ellos andaban, ¿ya? Esta es una conjugación de los verbos. Pretérito imperfecto quiere decir pasado, que la acción se realiza en pasado, ¿ya? Pero es un pasado continuo. No es amé, jugué, hablé, canté, ¿ya? Es un pasado que se desarrollaba frecuentemente. Yo amaba, nosotros jugábamos, ellos tú hablabas, perdón, etcétera, ¿ya? Se usa be en los verbos terminados en vir y buir, salvo con excepción de servir, hervir y vivir. Esos se escriben con v, pero todos los demás verbos terminados en vir y buir se escriben con b. Ejemplo: prohibir, concebir, atribuir, contribuir. Todos se escriben con b, menos servir, hervir y vivir, ¿ya? Tercera regla dice: se usa B en las palabras terminadas en bilidad, excepto a excepción de movilidad y civilidad. Todas las demás terminadas en bilidad se escriben con B. Ejemplo: posibilidad, amabilidad y responsabilidad, ¿ya? 4. En las palabras se usa B en las palabras terminadas en bundo o en bunda. Son poquitas, pero la más escuchado: vagabundo, moribundo, furibunda, entre otras. 5. Se usa B en las palabras que empiezan con los prefijos, es decir, que se ponen antes de la raíz, prefijos bi, bis o bis con z, bibli, bio, sub. Y las compuestas que empiecen con bien. Ejemplo. Con los ejemplos nos queda todo más claro, ¿verdad? Bimembre, bisnieto, bizcocho, bibliografía, biosfera, subteniente, bienhechor, ¿ya? Hay otros ejemplos que podríamos tener también. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se usa B en los verbos caber, beber, deber, haber, saber y sorber y sus conjugaciones y derivados. Ejemplo: debía, cabrá, bebió, bebida, sorbete, ¿ya? Todos estos verbos, y se refiere a sus derivados, a sus conjugaciones. Lo mismo que en este ejemplo con aba. Siempre que a mí me preguntan palabras terminadas en aba, yo les digo de memoria esta regla. Todos los verbos terminados en aba, ¿ya? Y todos sus derivados. Aquí lo mismo: caber, beber, deber, haber y saber. Todas estas acciones, ¿ya? Y finalmente se usa B en los grupos consonánticos BR, BL y MB, y esto lo sabemos como desde primero básico nos enseñan que la B va con la R, la B va con la L y la M va con la B. Ejemplo: cerebral, ahí hay una combinación BR, cerebral, probablemente, BL ahí, y ambiente, MB, ambiente. Bien, seguimos.
Uso de la V. Se usa V en las palabras que empiezan con los prefijos vice, bis o bi. Ejemplo, vicepresidente, vizconde, virreinato. Se usa V en las palabras que empiezan por eva, eve, evi, evo. Evasión, evento, evitar, evolución. Se usa V en los adjetivos terminados en ave, avo, ava, eve, evo, evo, ivo y sus derivados. ¿Ya? Suave, esclavo, nueve y longevo. Se usa V en los verbos mover, valer, venir, ver y volar y sus conjugaciones o derivados, es decir, cuando le atribuimos una acción a un pronombre y en un tiempo determinado. Ya eso quiere decir conjugaciones. Entonces, mover, todas las palabras que deriven de ese verbo, movimiento, movámonos, moviéndonos, todas las conjugaciones de ese verbo, ¿sí? Valer, Valencia lo mismo. Venir, venimos, venían, ¿ya? Lo mismo con ver. A ver, conjuguemos el verbo ver. Ver, viendo, visto, ¿sí? Y volar también lo mismo. Volar, volando, volemos, volaremos, siempre con V, ¿ya? Bien, después se usa V en las conjugaciones de los verbos andar, estar, tener e ir, salvo estábamos, andábamos e íbamos, ¿ya? Acá pasa lo mismo, ojo, cuando yo conjugue los verbos andar, estar y tener, en teoría tendría que escribirlo con V, ¿sí? Menos en estábamos, andábamos e íbamos. Esas son excepciones. Y las excepciones en todo aspecto de las cosas se tienen que aprender de memoria. Anduve, estuviste, tuvo y van. ¿Ya? Y finalmente se usa V en los grupos consonánticos DV, BV y NV. Esa es la más conocida, la última, ¿verdad? Porque siempre nos enseñan la que vimos en la diapositiva anterior, la M con la B y la N con la V, ¿ya? Y con los ejemplos nos queda mucho más claro cuando dice los grupos consonánticos DV, BV, porque uno a simple vista no recuerda palabras con estas combinaciones, pero cuando vemos el ejemplo, ahí nos recordamos al tiro. Ejemplo, adverbio, subversivo e invertir. ¿Ya? Bien, le traje un juego. ¿Ya? Vamos a poner mano a la obra y vamos a jugar. Este juego, bueno, yo le digo juego, no está en la guía, ¿ya? Es solo para que pongamos en práctica todo lo que vimos recién. Entonces, dice así: mi abuela y yo inventamos un nuevo jugo de naranjas con kiwi. Mientras ella exprimía las naranjas, yo pintaba las botellas para hacerlo más entretenido. Luego lo servimos en vasos de colores. Fue así como nació nuestra receta de naranjas embotelladas. Bien, entonces tenemos que completar este cuadro, ¿ya? Me tengo que fijar en un verbo que termine en ava, en una palabra de la familia de servir, en una combinación NV, en una palabra que tenga la combinación MB y luego en una palabra terminada en evo, ¿ya? Ojo, que aquí hay reglas del uso de la B y reglas del uso de la V, ¿ya? Comenzamos. A ver, busquemos el verbo terminado en ava. Mi abuela y yo inventamos un nuevo jugo de naranja. Mientras ella exprimía la naranja, yo pintaba. Ahí está. Y lo escribo ahí. Pintaba, ¿ya? Bien, ahora busquemos una palabra de la familia de servir. Es decir, el verbo servir conjugado. Leamos. Mi abuela y yo inventamos un nuevo jugo de naranja con kiwi.
Mientras ella exprimía la naranja, yo pintaba la botella para hacerlo más entretenido y luego servimos en vasos de colores. Servimos, ahí está. Bien, ahora vamos a buscar una palabra que tenga la combinación NV. Ya la encontré, ¿o no? Mi abuela y yo inventamos. Ahí está. Inventamos la N con la V. Luego, ahora buscamos una con la combinación MB. Mi abuela y yo inventamos un nuevo jugo de naranjas con kiwi. Mientras ella exprimía la naranja, yo pintaba, todavía no la encuentro. Las botellas para hacerlo más entretenido. Luego las servimos en vasos de colores. Fue así como nació nuestra receta de naranjas. Ahí estaba, era la última. MB. Siempre la M va con la B. Bien, y ahora vamos a buscar una palabra terminada en Evo. Mi abuela y yo inventamos un nuevo. Ahí está. Nuevo. ¿Ya? Y se cumplieron muchas de las reglas, ¿cierto? Del uso de la B o de la V, que estaban todas juntitas en este texto. ¿Ya? Bien, nos pasamos a la guía ahora. Yo le voy a regalar una respuesta y usted va a hacer las demás. Entonces dice, 1, completa con B o V según corresponda. Primera respuesta, digamos. Ahí dice en hace. Ya, escribo la B o la V. Acá hay una N. Ya, yo sé que ya es envase, pero la escribo con N o con, perdón, con B o con V. La regla dice que la N es con la V, ¿cierto? Ahí está, perdón. Envase, ¿ya? Bien, y luego abajo dice, 2. Decide con qué letra se escribe la palabra y anota la regla a la que se ajusta. Ya, entonces primero, encumbrar, porque se escribe una B o una V, ¿cierto? Encumbrar. Y la regla dice que es con B, porque los grupos consonánticos BR, BL y MB se escriben con B. Esa sería la regla, ¿verdad? Y ahí está, encumbrar. ¿Ya? Bien, seguimos. Dice, completa el texto con las formas correctas de los siguientes verbos. ¿Ya? ¿Cuáles son los verbos? Visitar, mandar, volver, a ver y bajar. ¿Ya? En el texto yo tengo que conjugarlo. El texto se llama El Cerro Pangata, es de Luis Carvajal. Y como pista, los verbos están en orden. Es decir, salvo por aquí, como que se repite uno, ¿ya? Pero en general vamos a empezar con este, visitar, ¿ya? Este está en su modo infinitivo, visitar, es el nombre del verbo. Entonces, ahora lo vamos a conjugar. Al este de Quilitapia, mi pueblo, hay un cerro muy por los habitantes y viajeros. Visitar. Hay un cerro muy visitar. No, hay un cerro muy visitado por los habitantes y viajeros. Tiene un nombre bien raro, que según dicen, surgió así. Vivía en una ladera del cerro, en esa época muy antigua, una anciana sola, sin más compañías que una gata muy inteligente y bien enseñada, tanto que la señora poco salía y manda, no le puedo dar la respuesta, pero es un poco la lógica de esta actividad, ¿ya? Y manda, tenemos que utilizar, ¿cierto?, alguna de las reglas del uso de la B o de la V, ¿ya? De compras a la gata con un canastillo al cuello, y así la conocían todos los almacenes de Quilitapia. Lo sigue leyendo usted y vamos a realizar una comprensión lectora, ¿ya? Esta indicación salía en la guía anterior. Antes de comenzar, usted tiene que recordar esto, que es a modo de ayudita para usted. ¿Por qué? Porque cuando vea este signo,
las respuestas van a estar escritas en el texto, van a ser preguntas explícitas. Y cuando vea este signo de la nubecita, la respuesta tiene que pensar. Hay pistas en el texto, obviamente, porque las preguntas tratan del texto, pero no las va a encontrar escritas en el texto, sino que las tiene que pensar un poquito más usted y poner de su cosecha. ¿Ya? Entonces, número 4, porque ya hicimos la 1 y 2. ¿Qué características tenía la gata de la anciana? Entonces, como hay un ojito ahí, perdón, como hay un ojito, usted ya sabe que es una respuesta que puede encontrar en el texto, las características de la gata, ¿ya? Número 5. ¿Qué pudo haber sentido la anciana al ver que su gata no llegaba? Bueno, si no ha leído el texto, este es un adelanto. Algo le pasaba a la señora, ¿ya? Sentí algunas cositas, pero yo quiero que usted me exprese qué pudo haber sentido la anciana, cómo debe haber estado en ese momento, ¿ya? Número 6. Explique brevemente por qué el cerro se llama Pangata, ¿ya? Este me quedó subrayada porque yo la copié del Word, pero bueno, eso. Explica brevemente por qué el cerro se llama Pangata y esta es una habilidad, ¿cierto?, de síntesis en la cual usted en esta línea me tiene que explicar brevemente por qué el cerro se llama así, ¿ya? Y de hecho lo explican por ahí en el texto, pero el hecho de que usted pueda resumirme por qué el cerro se llama así es una habilidad, ¿ya? Por eso está la nubecita, porque necesita pensar esta respuesta. Bien, eso es todo con respecto al segmento de comprensión, también mezclado un poquito con las reglas del uso de la B y de la V, ¿ya? Bien, para seguir vamos a volver a ver esta presentación de la noticia como texto informativo, porque en la guía, no me acuerdo muy bien qué número, yo vi que usted tuvo que hacer un par de noticias por ahí. Entonces, no debemos olvidar que el texto informativo es un texto no literario que tiene por propósito informar sobre un tema de interés general, ¿verdad? Estos textos informativos se organizan en párrafos, tienen que tener un lenguaje claro y objetivo y además tienen que tener una estructura en la cual hay una introducción, un desarrollo y un cierre, ¿ya? Y el texto informativo por excelencia, ¿cierto?, es la noticia, y esta noticia nos informa de un hecho actual. Y además tiene una estructura, y la estructura es muy particular porque tiene un epígrafe, un titular, una bajada y un cuerpo. Algunos tienen imágenes y algunos tienen lead también, que es donde se responden las preguntas de la noticia, perdón. Entonces, le vuelvo a mostrar esta imagen. ¿Por qué? Porque si usted mira a simple vista este texto, es una noticia muy sencilla. ¿Por qué? Porque tiene el epígrafe, tiene el titular, ¿cierto?, que es más gordito, es más llamativo y además cumple la función de llamar la atención, ¿cierto?, para que el lector quiera leer la noticia, ¿ya? Luego tiene la bajada del título, ¿ya?, que es como cuando uno dice el subtítulo, complementa la información que está en el titular. Luego tenemos el lead o la entradilla, que es donde se responden las preguntas de la noticia. Y finalmente el cuerpo de la noticia, en donde se amplían todos los datos que esta noticia quiera contarnos y que presenta aquí en el lead, ¿ya? Y que además es apoyado por el titular y la bajada de título, ¿ya, chicos? Entonces, esto era modo de recordatorio porque ya lo habíamos visto, pero en la guía hay un breve texto que es este, ¿ya? Dice, yo le pongo flechitas para que me vaya siguiendo. Lee la siguiente noticia y desarrolla las actividades propuestas a partir de ella.
el titular es este. Es como, es como el título, ¿cierto?, de la noticia, ¿ya? Es la frase más importante que, además de capturar la atención del lector, ¿cierto?, es una especie de resumen, de resumen, ¿cierto?, de lo que va a tratar esta noticia. Cientos de niños darán vida al tercer festival Danza de Invierno en Puerto Montt. Bien, luego va a tener, perdón, luego va a tener aquí el cuerpo de la noticia, ¿ya? Todo esto. Por acá está la respuesta de la noticia. Las preguntas, perdón. Y aquí hay una palabra que está subrayada para que ponga ojo. Bien, entonces dice así. Responde las preguntas de la noticia en los siguientes cuadros, ¿ya? Y aquí sale un ojito. Eso quiere decir que yo me puedo devolver al texto y buscar qué sucedió, cuándo sucedió, por qué sucedió. ¿Y qué otra pregunta es? ¿A quién? ¿A quién le sucedió? ¿Ya? Todas estas preguntitas son las que desarrolla una noticia. Las que usted como periodista cuando quiere hacer una noticia tiene que informar. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Ejemplo. ¿Cuándo? Ayer a las 20 horas, ¿cierto? ¿Cuándo? Ayer a las 20 horas en el pasaje Juan Carlos Tapia. ¿A quién? Los habitantes del pasaje o al vecino que tenía el mini market, ¿cierto? Lo asaltaron y le tendieron una trampa, ¿ya? Ahí yo le respondí, en ese párrafo oral que dije recién, le respondí, uy, esas 4 preguntas, ¿ya? Porque si se da cuenta, todas las noticias desarrollan estas preguntas para mantener, ¿cierto?, a la población informada. Bien, ay, mire, lo mismo que yo le expliqué. 2. Fíjese, aquí va a tener que pensar un poquito más. ¿Por qué? Porque tiene que crear un nuevo titular para la noticia y recuerde que debe entregar la información más importante. Entonces, en el paso anterior le mostré cuál era el titular, en la estructura también le mostré cuál era el titular. Ahora depende de usted crear uno, ¿ya? Después, la palabra subrayada en el texto, repertorios, la podemos reemplazar con el siguiente sinónimo. Ahora, ojo que también la debemos pensar, pero aquí yo le puse un recordatorio. Dice, para responder esta pregunta, vuelve a leer el párrafo donde está escrita la palabra y el contexto te entregará pistas de su significado, ¿ya? Entonces usted, me voy a devolver, ¿ya? Usted va a leer este párrafo, ¿ya? Todo esto si quiere, pero esto lo va a volver a leer y se va a dar cuenta de las pistas que me arrojan este párrafo para yo definir y buscar un sinónimo de la palabra repertorio, ¿ya? ¿Qué es repertorio en el fondo? Y creo, si no mal recuerdo, que le di unas opciones, ¿o no? Ya. ¿Qué es repertorio? Son tareas, actos, pensamientos o vestuario, ¿ya? Bien. Hasta ahí con la noticia. Y ahora nos vamos a ir a otro tipo de texto que, si no mal recuerdo, estaba en la guía de la semana pasada. El instructivo, que como su nombre lo dice, es un texto que nos entrega instrucciones. No sé qué le pasa. Ahí está. Bien. El texto instructivo es un texto no literario, ¿cierto? Porque aborda información real, no es ficción, es información real, por eso es un texto no literario, cuyo propósito es dar las indicaciones o las instrucciones, como su nombre lo dice,
necesarias para lograr un objetivo determinado, ¿ya? Un objetivo determinado, ¿por qué? Porque no siempre los instructivos son recetas, ojo ahí. Uno tiende a confundir la receta como el único instructivo que hay, y no es así. Hay muchos instructivos, muchas cosas necesitan instrucciones. No sé, la juguera, un mueble, no sé, un microondas, un dispositivo electrónico, todos tienen instructivos, todos, ¿ya? Seguimos. El texto instructivo enumera y describe una serie de pasos ordenados que deben ejecutarse para alcanzar un objetivo. Algunos utilizan imágenes de apoyo para ejemplificar los materiales, el procedimiento o el producto final. Sus principales elementos son, por acá tenemos el título, ¿ya? O el objetivo de la tarea. Por acá tenemos los ingredientes o los materiales que necesitamos. Y luego tenemos los procedimientos o las instrucciones, ¿ya? En este caso, cómo andar en bicicleta, un instructivo de cómo andar en bicicleta. Y finalmente las imágenes para mostrar los materiales, ¿ya? Ahora, siempre nos vamos a enfocar en el título, en los ingredientes y en los procedimientos. La imagen es como en la noticia, que uno dice a veces imagen, otras veces no, porque la noticia no necesariamente tiene que llevar imágenes. Aquí sucede lo mismo, aporta, sí, ¿ya? Bien, mire, lee atentamente el siguiente texto y desarrolla las actividades que se presentan a continuación. La primera actividad tiene que ver con este instructivo, que es una receta del batido de leche, ¿ya? Entonces, por acá están los ingredientes y por acá la preparación. Y ahora dice, 1. Reconoce la estructura del texto instructivo. Encierra sus partes siguiendo la siguiente clave. Y ahí yo le puse una clave. Con rojo el título, con azul los materiales o los ingredientes y con verde la preparación. Entonces usted va a encerrar toda esa parte de la estructura que yo le indico ahí. Bien, en segundo lugar, usted me va a contestar esta pregunta. Va a seleccionar una pregunta. ¿Qué es lo primero que se debe hacer para preparar la receta anterior? Entonces usted puede volver, según esto, ¿cierto?, a leer el texto, en realidad cuantas veces quiera, ¿sí?, para responderla. Luego, número 3, me va a responder cuántos cuadritos de chocolate se necesitan para preparar 6 porciones. Ojo aquí, porque si se da cuenta, la receta es para 2 porciones, ¿ya? Ojo, ojo, porque usted va a tener que pensar un poquito más allá e incluso por aquí aplicar matemática para poder responderla. Pero yo sé que usted puede, ¿ya? Bien, 4. ¿Para qué se usa la imagen en el texto anterior? ¿Es solo para adornar la receta? ¿Para indicar las acciones? ¿Para mostrar el resultado? ¿Para ejemplificar los pasos? Por ahí puede que una respuesta se vea, o sea, que se vean dos correctas como, ¡ay! Dos respuestas como correctas. Pero hay una más precisa con otra y yo lo expliqué un poquito más atrás. Bien, considera importante la ayuda de un adulto si desea preparar esta receta. Por acá tenemos argumentación. Oiga, marque, ¿considera importante sí o no? ¿Ya? Y me va a responder por qué, para sí o para no. Ojo ahí. Y siempre que en las preguntas un profesor pregunta por qué, es porque quiere una respuesta completa. ¿Ya? Entonces aquí usted va a empezar a responder con mayúscula, ¿cierto? Según la regla de las mayúsculas. Todas las oraciones o los párrafos, ¿cierto?, comienzan con mayúscula, ¿ya? ¿Consideras importante la ayuda de un adulto si deseas preparar esta receta? Sí, lo considero importante porque, y ahí usted me da una razón, ese es un argumento,
Y es muy importante conocer las razones y los argumentos de los niños, ¿sabía usted? Bien, oiga, 6. Va a crear y escribir un instructivo, ¿ya? Yo le pongo crea y escribe porque una cosa es crear, ¿cierto? Y uno puede imaginar y crear así como en el aire cosas, pero lo otro es concretar, ¿cierto? Lo que uno está pensando. Ya al menos yo lo veo así. Entonces, va a escribir aquí su título, los ingredientes y la preparación, ¿ya? Y si gusta, por supuesto, aquí le va a anexar una imagen que yo creo que sería interesante para ver el resultado final de su instructivo. Oiga, lo que usted quiera, no sé, hacer títeres de dedos, hacer o títeres de palitos, o mini pizza, o cupcakes, lo que usted quiera, no solo recetas, ¿ya? Origami, grulla de papel, lo que usted quiera, ¿ya? Bien, finalmente me va a contestar la autoevaluación para yo saber cómo se siente usted con respecto a todos estos aprendizajes, ¿ya? A mí me sirve saber cómo está y también le he dado algunos tips, ¿se dice? Sí, algunos tips a los niños que yo veo que me ponen por aquí, por aquí. En realidad trato de ayudarlos lo más que pueda al respecto, ¿ya? Bien, eso ha sido todo por hoy, pequeños. Espero que se encuentren muy bien y espero haberles servido un poquito de ayudita para desarrollar su guía, ¿ya? Los extraño mucho. Cuídense, no salgan para la calle, ¿ya? Y ayuden en todo a la mamita, al papito o con la persona que estén, ¿ya? Eso ha sido todo por hoy. Que esté muy bien. Adiós.